Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, hermano, uno de los que es considerado el versículo más corto de la Biblia, entre este y Juan 11:35, están considerados los versículos más cortos de la Biblia. Amén. Y vamos a leer precisamente Éxodo capítulo 20, el verso 13, que contiene este quinto mandamiento de la ley de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a leerlo todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo. Dice: no matarás. Otra vez: no matarás. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento, Dios, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, eres grande, eres precioso, Dios, para con nosotros. Te pedimos en esta mañana que seas tú, Dios, trayendo bendición a cada uno de nosotros, edificándonos, bendiciéndonos, obrando con poder en nuestras vidas. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que nos enseñes, Dios, a través de tu palabra. Seamos bendecidos, seamos edificados. Dios, permite que tu palabra corra y sea glorificada. Permite que tu palabra lleve bendición a cada vida. Permite que tu palabra, Señor, sea ese aliciente necesario para la restauración de nuestras vidas. Dios, trae ese rema, esa palabra tuya, que no sea lo que yo quiero, sino sea la palabra que tú pongas en mi boca. Habla a nuestras vidas en esta mañana, te lo ruego, Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y hoy continuamos con este estudio titulado Mandamientos a la carta, invalidando los mandamientos de Dios, con el quinto de los mandamientos titulado No matarás. Amén. Recordemos que cuando hablamos de mandamientos a la carta, nos estamos refiriendo precisamente a aquellas personas que utilizan los mandamientos a su manera, como en la carta de un restaurante, piden lo que les parece, lo que les gusta, pero no como Dios lo quiere. Y al hacerlo de esa manera, invalidan los mandamientos de Dios. Ya hemos visto los primeros cuatro. El primero, recuérdelo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Recuerde: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice el Señor, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el mandamiento número 2. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ya hemos estudiado, hermano, cada uno de esos mandamientos, cómo son aplicables hoy día a nuestra vida. Y hoy vamos con este quinto titulado No más. Recuerde, lo hemos hablado, estos mandamientos siguen vigentes hoy día. Pero recuerde que esa vigencia de hoy día es a través de Cristo, que es el cumplimiento tanto de la ley, de los profetas, de los mandamientos. Cristo es el cumplimiento de toda la ley y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cristo es la realidad de todo lo escrito. Por eso, a todos los que estamos en Cristo, ya estamos cumpliendo estos 10 mandamientos. Y ya hemos explicado cómo cada uno de esos mandamientos anteriores se convierten, o mejor, están en Cristo, y Él
es el cumplimiento de todos ellos. Cuando hablamos de este quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no matarás. Tenía aquí, me equivoqué entonces aquí en la escritura. Sexto mandamiento, no matarás. Vemos que allí hay una gran connotación, ¿verdad? Una gran connotación acerca de qué. ¿Cuál es ese significado de no matar? Y para muchos es controversial cuando se habla de no matar y dicen, pero ¿por qué Dios mandaba a su pueblo a que matara? Entonces pareciera que como que no se comprende o no cabe entonces bien este mandamiento de no matar, no matar. Y mire que cuando encontramos aquí este verso y este mandamiento en especial, tenemos que empezar a ver el significado de la palabra como tal. Si habláramos de no matar, estaría en contravía con el juicio de Dios que hacía a las naciones alrededor de Israel. Desde el principio, Dios ya estos mandamientos, y lo hemos dicho anteriormente, no fueron dados única y exclusivamente a la nación de Israel. Fueron dados anteriormente a Abraham también. Recuerde que vimos en Génesis capítulo 26 que nos habla acerca de que Abraham recibió preceptos, mandamientos, estatutos, leyes. Pero aún antes de Abraham, Adán mismo había recibido todos estos mandamientos, leyes, estatutos y decretos. Y esto es lo que mucha gente no entiende, porque solo ven las leyes de Dios como leyes mosaicas, como si hubieran sido dadas exclusivamente al pueblo de Israel. Y no es así. La Biblia nos enseña, antes de la ley ya habían sido dadas todas estas leyes. En Adán le fueron entregadas las leyes, estatutos, decretos, mandamientos. De no ser así y de Dios no haberlo hablado con Adán para que lo enseñara a las generaciones siguientes, ¿por qué hubiera habido molestia, por ejemplo, en la muerte o en el asesinato de Abel, si no fuera algo ya grave delante de Dios? Y Dios en Adán entrega todo ese conocimiento para todas las personas descendientes de Adán. Pero Dios ratifica esto a Abraham, que era aquel sobre cuyos lomos estaría la nación de Israel. Pero luego, debido a que la nación de Israel ha estado en Egipto, Dios vuelve y ratifica en el Sinaí a su pueblo lo que eran los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, todo lo que el pueblo necesitaba conocer. Recuerde, no son leyes exclusivas de Israel, eran leyes generales de Dios para la humanidad. Mire que aún en hallazgos arqueológicos que han hecho en los últimos años, han descubierto que este mismo, conocido como el Decálogo, no solo era parte de la cultura hebrea. Han encontrado decálogos similares, muy exactos, en otras culturas antiguas como la Sumeria, que se cree que fueron de las primeras culturas que existieron. Y se habla allí y han encontrado en sus vestigios partes de ley, de decretos, de estatutos que son similares a lo que dice la ley de Dios. Y esto ratifica una vez más, aún con pruebas arqueológicas, que los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios no fueron exclusivos para su pueblo, sino que Dios los había entregado para toda
la humanidad. Luego, esa humanidad se fue separando cada vez más de los propósitos de Dios, y Dios tiene que tomar la decisión de dedicarse a un pueblo, no a toda la raza humana como lo venía haciendo, sino ahora escoger un pueblo. Y es cuando Dios dice que Él va a escoger un pueblo único, diferente, de su propiedad, un pueblo especial. Y es cuando viene y surge la nación de Israel debido a Abraham y a su descendencia. Pero lo que Dios hace con Israel es precisamente ratificar lo que habló desde el principio. Dios no cambia su discurso. Las leyes de Dios son generales para toda la humanidad. Lamentablemente toda la humanidad no ha querido someterse o sujetarse a esa voluntad de Dios. Ahora, cuando miramos este mandamiento, de esos 10 mandamientos, quizás es el que goza de más reconocimiento tanto político como social. Es un mandamiento que en toda nación y la mayoría de naciones lo han asumido como parte de su política, de su entorno social, para vivir quieta y reposadamente, tal cual lo manda la palabra de Dios. Pero mire que todo esto ha llevado precisamente a muchas personas a tener esa confusión frente a la palabra de Dios especialmente. Y muchos de aquellos que son críticos de la Biblia hablan de esa contradicción supuesta de Dios entre decirle al pueblo que no mate y que es pecado matar, pero que Él sí puede mandar a matar. Y sabe que ahí es donde debemos ir a la raíz de lo que Dios dijo y a qué se estaba refiriendo Él. Cuando Dios habla precisamente de no matar, esa palabra que aparece ahí, el contexto de ese pasaje es no asesinar. Y sabe usted que matar y asesinar tienen unos contextos diferentes. A lo que Dios se refiere en la ley es a no asesinar. Cuando alguien asesina, peca delante de Dios, y esa paga es exactamente la muerte. Tanto que allí, cuando alguien asesinaba a una persona, debía pagar con su vida la muerte de otra persona. En las leyes que Dios le da a la nación de Israel, establece, o ya estaba establecido, el no asesinar, pero Él también habla acerca de cuando alguien mata a una persona sin querer, y pone un ejemplo de cuando alguien está trabajando en el campo, quizás cortando madera con su hacha, y de pronto esa hacha se suelta y mata a una persona. No lo asesinó, lo mató sin intención. Y para Dios, que es justo, porque una de las cosas buenas de Dios es que Él es justo, y Dios eso no lo contaba como asesinato, lo contaba como un accidente. Pero también existía la ley que hablaba acerca del vengador de la sangre. ¿Sabe que esta era una figura que aparece en la ley? Y esa figura habla de que toda familia tenía que tener un vengador de sangre. Cada familia escogía quién iba a ser el vengador de la sangre. ¿Para qué era esa figura? Esa figura era como cierto juez dentro de la familia, nombrado por la familia, que cuando sucedía un caso como esos, que mataban a alguien familiar, él tenía el derecho legal de quitarle la vida a la persona que le había quitado la vida a su familiar y no cargar con culpas.
Era de esa manera legal. Pero entonces, ¿por qué era legal? Porque Dios establece lo que es prohibido delante de Dios, es el asesinato o lo que se hace con sevicia, con conocimiento. Cuando la persona sabe lo que está haciendo, eso es asesinato, y a eso es que se refiere este mandamiento. La muerte se establece para castigar al malo. Dios lo estableció. La muerte era para eso. ¿Por qué? Porque recuerde que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y la muerte estaba establecida legalmente cuando alguien era culpable en juicio. Había lo que se conoce como pena de muerte. Hay países hoy día que todavía mantienen la pena de muerte. Y sabe usted que hay países, por ejemplo en Estados Unidos hay estados que todavía mantienen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte, hermano, es bíblica. Porque es que es la paga ¿de qué? Del pecado. Pero es diferente cuando alguien debe morir por su pecado que cuando alguien asesina a otra persona con sevicia. El mandamiento habla de no asesinar, mientras que ese matar, si se trataba de juicio, era totalmente legal, porque era producto ¿de qué? Del pecado, de lo que había hecho mal. Pero aún así, para la persona que llegaba a matar a otra sin querer, que de pronto estaban trabajando y su hacha se salió y mató a la otra persona, ese vengador de la sangre de esa familia podía venir y asesinar. Ese sí lo podía asesinar. ¿Por qué? Porque era el vengador de la sangre. Cada familia tenía esa figura, una persona que era ese vengador de la sangre, porque era legal, era por ley, que hablaba acerca, recuerde que era lo que se llamaba la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Si en una pelea le sacaban un ojo, entonces el que le sacó el ojo tenía ahora que dejarse sacar un ojo. Y de esa manera se equilibraba. Y era la ley como se estaba llevando. Ahora, cuando se trataba entonces del vengador de la sangre, por ser una figura legal dentro de Israel, él sí podía asesinar a aquel que mató a su familiar sin querer. Pero como había sido un accidente, tenía una escapatoria, una solución. Y esa persona que por accidente asesinaba a otra, podía correr rápidamente a meterse en una ciudad de refugio. Que era una ciudad de refugio, fueron ciudades que Dios estableció en cada tribu, eran 12 tribus, en cada tribu estableció 2 ciudades de refugio. Y en cada ciudad de refugio, allí eran ciudades donde vivían los levitas. En todo el territorio de Israel habían levitas. Y estos levitas tenían unas ciudades especiales y únicas para ellos. En esas ciudades se conocieron como ciudades de refugio. Y en esas ciudades de refugio, toda persona que sin querer asesinaba a una persona, la mataba, debía correr inmediatamente a meterse a una ciudad de refugio. Si llegaba a la ciudad de refugio con vida, esta persona salvaba su vida, porque no lo había alcanzado el vengador de la sangre. Pero si esta persona que estaba viviendo en la ciudad de refugio con los levitas, en algún momento salía de la ciudad, que le dio por salir a comprar algo, por hacer alguna vuelta, por ir de pronto hasta la casa donde vivía antes, y lo encontraba el vengador de la sangre y lo mataba,
Recuerde, ese vengador de la sangre era sin culpa. No se le cobraba. ¿Por qué? Porque él sencillamente estaba haciendo justicia a lo que le hicieron a su familiar. Y él era ese ejecutor de justicia, y así se llamaba, ese vengador de la sangre. Si lo llegaba a encontrar fuera de la ciudad de refugio, lo podía matar. Y por eso esas personas debían vivir dentro de las paredes de las ciudades de refugio. ¿Hasta cuándo podían vivir ahí? Hasta que el sumo sacerdote muriera. Cuando el sumo sacerdote que estaba de turno moría y había cambio de sacerdocio, todos los que estuvieran en ciudades de refugio quedaban automáticamente libres. La muerte del sacerdote los hacía libres, y eso estaba estipulado en la ley. Era la única manera de una persona que era reo, que era culpable de un asesinato, era la única manera de ser libre. Y su manera era esperar a que el sacerdote muriera. Al morir, todos, cualquiera que estuviera ya en una ciudad de refugio, inmediatamente quedaba libre. ¿Sabe usted, mi hermano? Y por eso hemos hablado que toda la ley es figura de Cristo. Toda. Y mire cómo todos nosotros como humanidad éramos reos de muerte. ¿Sabe por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos, hermano, perseguidos por el vengador de la muerte. ¿Usted sabe quién es ese? El diablo. El diablo estaba detrás de nuestras almas. ¿Sabe por qué? Porque éramos culpables. Nosotros pecamos, recuerde lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si pecamos, somos reos de muerte. Y si somos reos de muerte, el vengador de la sangre nos persigue. ¿Y qué tuvimos que hacer? Ir a la ciudad de refugio. ¿Y sabe quién es ese refugio? Cristo. Él es nuestro refugio. Y llegamos a Cristo y ahí nos refugiamos. Y ahí estábamos con temor, con miedo. ¿Por qué? Porque éramos dignos de muerte, todos. Pero Él dice que Él, como sumo sacerdote, entregó su sangre en la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. Y cuando Él, como sumo sacerdote, va al Calvario y muere y derrama su sangre, ¿qué pasó? Fuimos libres. Somos libres ahora. Ya no hay culpabilidad. Ya no hay, hermano, vengador de la sangre. Por eso Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda, ya no puede reclamar su alma. Ya no puede reclamar su vida. Ya no puede decir usted es mío. Ya no puede decir usted me pertenece. Ya no puede decir es que lo tengo ahí ya listo. Usted tiene que decir no, porque el sumo sacerdote Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario y yo ahora soy libre para la honra y la gloria de Dios. Ahora tenemos la posibilidad, hermano, de salir, de andar en libertad, porque Cristo nos hizo libres. Y éramos dignos de muerte, éramos reos de muerte. Y por eso, hermano, toda la ley apunta a Cristo. Toda ella es el cumplimiento de Cristo. Pero mire, es importante ver que el hombre en general sabe que la muerte, hermano, es algo que lo tiene condenado, pero aún así lo siguen realizando.
Recuerde, lo que dice la Biblia, allí ese contexto es de no asesinar, de usted tener conciencia de que no debe matar, no debe asesinar a nadie, a no ser que usted sea un ejecutor, un juez, y que existiera pena de muerte. Le pongo un caso. Una persona que va a prestar su servicio militar, o una persona que está en las Fuerzas Armadas del gobierno, legales. Si esta persona debiera hacer uso de su arma de dotación, estaría contra alguien ilegal que está haciendo lo malo. Si esta persona necesita hacerlo, ¿estaría pecando o sería sin pecado? ¿Verdad? Entonces, ¿ahí qué pasa? Esa persona, por estar bajo autoridad legal, porque otra cosa es cuando hay grupos ilegales. En este caso, bajo un gobierno legal, esa persona está ejerciendo ¿qué? Autoridad y juicio legal contra el que hace lo malo. Por eso es que dice Pablo, no en vano lleva la espada el soldado. ¿Por qué? Porque el soldado ha sido ¿qué? Reclutado ¿para qué? Para servir a su nación. Y esa persona no peca, a no ser que lo haga con sevicia o querer asesinar por quererlo hacer. Es culpable. Y eso es lo que hemos visto casos en las noticias de personas que arbitrariamente disparan y matan gente y tienen su juicio. Cuando se hace dentro de lo legal, dentro del mandato, no comete pecado. ¿Debido a qué? A que la ley de Dios era clara en cuanto a que tiene que haber pecado. ¿Para qué? Para que haya paga de muerte o pena de muerte. Recuerde, la paga del pecado es la muerte. Totalmente. En la sociedad que vivimos, hay gente que, por ejemplo, usted los ve declarando vehementemente en contra de la guerra. Y dice que ya basta de guerra, que los gobiernos, que tantos gobiernos guerreristas, y levantan banderas y publican no a la guerra. Pero increíblemente son los mismos que levantan también carteles y dicen sí al aborto. Y eso se llama doble moral. ¿Cómo puede ser uno decir no a la guerra, que están matando a nuestros jóvenes, pero sí al aborto de bebés indefensos, que son vida? Y delante de Dios, hermano, son vida. Porque la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Verdad? Y hay suficiente, hermano, argumento bíblico hablando acerca de la vida allí en el vientre desde el principio. Hay vida. Pero resulta que en nuestro país hay una batalla legal, porque en la Constitución quedó establecido que se considera vida solo cuando un niño nace. Así lo dice la Constitución. Se considera con derechos y se considera ciudadano cuando nace. Antes no se considera un ciudadano colombiano y por esa razón no tiene derechos. Y entonces, debido a eso, es que muchos levantan la bandera de sí al asesinato de bebés en el vientre de la madre. Uy, suena feo. En resumidas cuentas, aborto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es
matar un bebé indefenso en el vientre de la madre. Ahora, ese acto delante de Dios, ¿qué es ilegal, es asesinato, y eso lleva pena de muerte de parte de Dios. Se está quebrantando. ¿Por qué? Precisamente porque está en contra de la ley moral y legal de Dios. La ley establecida de Dios es para la humanidad. Y escúcheme bien, la humanidad la acepte o no la acepte, la ley de Dios sigue vigente. Así la gente diga, es que un niño solo es ciudadano cuando nace. Antes no lo consideramos, antes lo podemos asesinar y no pasa nada. No pasa nada para las leyes humanas. Para Dios, ¿qué es? Asesinato. Es un asesinato porque se es consciente. ¿De qué? De que se está quitando una vida. Que pueden pensar todo lo que quieran que no es vida, pero tanto científica, médica, biológica, de todas las formas, hermano, hay vida ahí. Hay vida. Y nosotros, hermano, como creyentes en el Señor, conocedores de la palabra de Dios, somos pro vida. Somos personas que amamos la vida y la defendemos. ¿Por qué? Porque conocemos lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. ¿Que estamos en contra de las guerras? Claro que sí. Estamos en contra de que la gente, hermano, se maten, se acaben. Pero quiero decirle que el hombre, hermano, debido al deseo de poder, toda la vida ha permanecido en guerra. Todo el tiempo. Es más, hasta que Cristo venga en su segunda venida y acabe con todos los ejércitos que están ahí reunidos peleando, termina ahí la guerra. Y establecerá en el milenio un gobierno de paz para toda la humanidad. Pero mire que Satanás, hermano, que es que el que ha metido en el corazón del hombre el deseo de pelear y de guerra, ¿sabe qué va a hacer después del milenio? Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y engañará otra vez a gente. ¿Y sabe qué va a hacer esa gente? Reunirse, buscar armas e ir hacia Jerusalén, a donde está Cristo reinando personalmente allá, y van a ir a matarlo. Mire cómo es el diablo, que es lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog, que va a suceder allí al final del milenio. Y dice que cuando van todas esas multitudes camino allí hacia Jerusalén, desciende fuego del cielo y los consume. Y hasta ahí se les acabó la fiesta. Y dice que Satanás es echado al lago de fuego, donde está el falso profeta y la bestia. Allá están también, y allá es echado también Satanás. Y a partir de ahí se inicia lo que es el juicio del gran trono blanco, o juicio final, que es el juicio de las naciones. Pero mire que Satanás hasta el último momento está pensando en guerra. Y de él, hermano, es el que siempre ha querido guerra y meter a la gente en guerra. Y que la gente se maten unos con otros, hermano. La misma guerra que empieza a veces en las casas es Satanás. Ahí está, hermano. No crea que es la unción del Señor, no invente. Es el diablo ahí el que los pone a pelear. De ahí arranca, hermano. Y así como pone a pelear el esposo con la esposa, pone a pelear ejércitos. Él es el protagonista, el encargado de ¿qué? De que se maten. Porque es que si se matan y no conocen a Cristo, pues se van al infierno, lamentablemente. Y esa ha sido la tarea de Satanás a lo largo de la historia. Mire cómo maneras de asesinar como la eutanasia, y lo han enmarcado dentro de un título bonito que dice manera de morir dignamente, ¿verdad? Que para que no sufra la persona. Pero sabe que eso
esa muerte consciente, hermano, que lo han querido legalizar, es algo que se convierte en asesinato. Porque el único que tiene derecho a dar vida y a quitar vida es el Creador. El derecho es de Él, el Creador. Y ninguna persona tiene derecho a quitar vida a nadie. Así hayan leyes que enmarquen y le digan: usted tiene el derecho y puede hacerlo, quizás como doctor, quizás como persona de la salud puede hacerlo, o usted mismo tiene el derecho. No. Mire, en la Biblia hay casos de personas que ellos mismos se quitaron la vida. Usted recordará cuando el rey Saúl vio que venían ya los filisteos, ellos estaban ahí ya prácticamente desprotegidos, y le dijo a su paje de armas, en otras palabras: hagámonos la eutanasia. ¿Qué fue? Coger la espada, y se la pusieron y se botaron sobre la espada, y así murieron tanto Saúl como su paje de armas. Los dos murieron allá en el monte Gilboa. Se quitaron la vida porque no querían que los filisteos les quitaran la vida. Ellos sabían lo que se podía venir y la tortura que venía, y por eso se quitaron la vida. Entonces podíamos hablar de que esa fue una eutanasia, un derecho a morir dignamente. No, ese acto que cometió de suicidio lo llevó directico al infierno. Se suicidó, se quitó la vida. Y mire el desconocimiento de la gente hoy. Mucha gente hoy se quitan la vida, se toman pastillas, se cuelgan, hermano, al cuello por ahí un árbol, a donde sea, que quieren suicidarse, quitarse la vida para acabar los dolores, las molestias, las penas de la vida, y se suicidan. ¿Y qué pasa? Eso es pecado delante de Dios, y en vez de llevarlos al descanso eterno, a la paz eterna, los lleva directo al infierno, hermano. Cuando esas personas, hermano, pasan de esta vida, despiertan allá en el infierno, porque se quitaron la vida, se suicidaron. Y lo que Dios está diciendo en la ley es que eso no se puede hacer, no se debe hacer. Él es el único que tiene el derecho de poder quitar la vida y ponerla. Él tanto la pone como la quita, es de Él el derecho. Pero toda persona que atente contra su vida es un asesinato y es muerte. Mire cuántos jóvenes, hermanos, adolescentes hoy día, usted les pregunta y la mayoría de ellos han tenido intentos de suicidio. La pregunta es: ¿saben para dónde se van si se quitan la vida? No saben. Ellos creen que lo van a recibir unos angelitos gorditos, churquitos allá. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que creen. Pero qué mentira tan grande del diablo, hermano. Porque si se llegan a quitar la vida, si se matan, al infierno van a llegar. Esa es una entrada al infierno, el suicidio. Y la mayoría creen: ay, estoy cansado de los problemas. Ni se imaginan los que se encontrarán al infierno si se quita la vida. Y no son por una semana o por un mes o por unos años, es por toda la eternidad. Toda, hermano, la eternidad. Y mire, cuando la gente tiene desconocimiento de Dios frente a los problemas, muchos dicen: me voy a quitar la vida. ¿Sí? Y hay algunos que empiezan de a poquito. ¿Sí? ¿Cómo es de a poquito? Empieza por aquí, a irse cortando, a irse cortando los brazos. Ahí se cortan los brazos, hermano. Se van cortando de a poquito. Si supieran que de a poquito el diablo los está agarrando más. ¿Sí? Otra cortadita, otro demonio que los está cogiendo de la mano. Otra, y así ya lo tienen listo para tirarlo para abajo y llevárselo para el infierno. Y no lo saben. Creen que, ay, no, es que con eso me desestreso. ¿Sí? Imagino el diablo ahí detrás: siga, siga, así que va bien. Bien derecho para el infierno.
¿Por qué? Porque están atentando contra el cuerpo que dice la Biblia es templo del Espíritu Santo. Y le repito, mucha gente dice, y especialmente jóvenes que piensan en el suicidio, mujeres, hombres, todos de toda edad, piensan en eso, hermano, cuando no tienen a Dios. Creen que es quitarse el dolor, las penas, que es para calmar un poco. Sí, porque me echaron la decepción, no aguanto el dolor, me quito la vida. Sí, para descansar de esta vida cruel. Hermano, qué engaño que les tiene Satanás. Sí, con Satanás es. Yo recuerdo una vez, lo he contado varias veces, en un campamento, orando por una jovencita que estaba endemoniada terrible, esta muchacha. Y cuando yo empezaba a orar por ella, hermano, a reprender al demonio, el demonio se manifestaba. Y escúcheme esto, los se le volteaban al revés, quedaban blancos. Los pómulos se les salían, se le brotaban así. Los se le ponían filus. Era un monstruo que transformaba. Ahí cuando empezábamos a reprender, se le transformaba la cara. Era algo, hermano, de película, de terror. Ver esa niña, como se le transformaba la cara al demonio cuando la tomaba. Y cuando empezamos, hermano, a ministrarlo, a echarle fuera, me decía, no me eche de este cuerpo, me decía el demonio, no me eche, porque Satanás me lo entregó y dijo que si me lo dejaba quitar, me encerraba y me castigaba si yo me dejaba quitar ese cuerpo. Si lo hace con los demonios que están bajo su mandato, ¿qué le va a hacer a aquellos que caen de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, que teniendo la posibilidad de ser hijos de Dios, prefieren, hermano, quitarse la vida y ir al infierno con el diablo? ¿Qué cree usted que les espera? No crea que el diablo le tiene allá zona VIP. Sigan allá ustedes. Hermano, lo que les tiene es terrible. ¿Debido a qué? A que conociendo, hermano, lo más delicado delante de Dios es alguien que conozca la palabra de Dios y se deje engañar del diablo. Que deje que el diablo tome ventaja en esa área, hermano. Mire, nunca lo haga ni por chiste, se ponga usted a eso. ¿Sí? A decir, uy, todas estas pastillas están buenas como para acabar con todo. Hay gente que a veces, hermano, que debido a las situaciones que pasan en la vida y no quiero acabar con todo. Mire, ni se le ocurra decirlo porque Satanás está ahí atento. Sí, yo le ayudo. Y ahí está listo, hermano, para ayudarle a acabar con todo. Escuché el testimonio de unas jovencitas. Se pusieron dizque a jugar, a ver con cuántas pastillas aguantaban. Y la primera que se las tomó no aguantó. Y se supo porque la otra contó que se pasó de dosis y al infierno fue a dar. Porque a veces, hermanos, se ponen a jugar con el diablo. Y yo quiero decirle que eso es un terreno delicado. Cuando usted atenta contra su vida, cuando usted lacera su cuerpo, hermano, para flagelarse, para infringirse dolor. Todo eso es abrirle puertas a los demonios, al infierno mismo. Le está abriendo puertas. Porque recuerde que ese dominio de la muerte se lo entregó Dios a Satanás. Es un espíritu inmundo, la muerte. Es un demonio, hermano, fuerte, la muerte. Esa muerte, cuando sea el juicio final, dice que la muerte será echada también allá en el lago de fuego. La muerte es un espíritu, un demonio, hermano. Y hay gente que lo ha visto. Lo ven. Yo en una ocasión que fui a orar por un muchacho que estaba con leucemia, se estaba muriendo ya. Y cuando fuimos a orar, estaba así pálido, blanco, seco, ya en la cama, muriéndose ya. Y me dijo, pastor, acabo de ver la muerte en la puerta hace unos 5 minutos antes de que ustedes llegaran ahí. Se paró, grande, de negro, me miraba. La muerte ahí, hermano, es un demonio. Y fuerte. Recuerde que ese demonio acabó con los primogénitos en Egipto.
Cuando vino, hermano, ese espíritu de la muerte, pero cuando vio la sangre de los corderos que estaba en la puerta de los israelitas, no entró, porque sabe que es lo que nos protege de la muerte, la sangre de Cristo. Por eso le hablaba ahorita del vengador de la muerte. Ese vengador de la muerte tiene derecho sobre el que ha pecado, sobre el que ha asesinado, ha matado. Y nosotros éramos reos de muerte porque todos pecamos. Satanás tenía derecho sobre nosotros. Pero ¿qué nos libró? La sangre de Cristo. Usted es libre, hermano. Satanás, hermano, y el espíritu de muerte, escúcheme esto, no tiene potestad sobre su vida. Si usted se mantiene en Cristo, no tiene potestad. A no ser que Dios diga, ya es tiempo, ya me lo llevo para el cielo. De resto, Satanás así se lamba, hermano, su boca por querer llevársela a usted. No puede. No puede, no tiene el derecho. Acuérdese cuando Satanás, hermano, le pidió que lo dejara tocar a Job. ¿Recuerda? Y le tocó pedirle permiso. Pero Dios le dice, cuidado, no le vaya a quitar su vida. Le doy permiso para que le quite los bienes, para que le toque hasta su cuerpo, su salud, pero su vida no se la puede quitar. ¿Y qué le tocó hacer? Obedecer. Él no tiene derecho. ¿Sabe cuándo tiene derecho? Cuando usted se lo da. Cuando una persona le da el derecho, porque él no tiene el derecho sobre nuestra vida, no lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero cuando una persona le da derecho, ¿cuándo le da derecho? Cuando entra en depresión y empieza a decir, quiero quitarme la vida, estoy aburrido, estoy aburrida, ¿sí? La vida no tiene sentido. ¿Sí? Usted no ve que hoy a los adolescentes Satanás les manda eso, ¿sí? Todos parecen robots diciendo lo mismo, la vida no tiene sentido, ¿sí? Yo para qué nací en esta vida. Sí los tiene, sin propósito. Dios tiene todos los propósitos, hermano, con nuestras vidas. Solo tenemos que mirarlo a Él. Cuando alguien atenta, hermano, mire, solo lo trata de intentar, inmediatamente le abrió la puerta a Satanás. Ya, ahí le abrió ya la puerta para que él entre. Y mire, son muchas personas que intentando querer jugar con eso, Satanás los tiró, él los llevó. ¿Por qué? Porque le dieron el derecho, la facultad, el derecho que Dios les había dado con la sangre de protegerlos. Ellos con sus actitudes le dan derecho a Satanás. Y recuerde, el que, hermano, se quita la vida, se suicida y al infierno va, allá no hay oportunidad de salir. ¿Sí? Ay, pero ¿será que Dios no tiene misericordia? No, Dios está ya teniendo misericordia. Que no la quieran tomar, no la quieran obtener, no la quieran agarrar, es otra cosa. Pero ya cuando caen allá, ya no hay misericordia. Usted se acuerda del rico allá con Lázaro, cuando estaba allá en la tumba, allá en el Seol, perdón. ¿Sí? Y le dijo, ay, que envíe a Lázaro, pero que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado, dice, en esta llama. ¿Sí? No crea que allá, ay, eso es un oasis con cascadas y con música y parranda. Siga creyendo eso. El rico dice, estoy atormentado en esa llama. Allí, y no podía salir de allá. No podía, hermano, porque ya el que llega allá, ya no hay misericordia de Dios que lo alcance. La misericordia de Dios está gratuita hoy para todo el que la quiere. Pero cuando llega allá, cuando lamentablemente escoge a Satanás y le abre la puerta al suicidio, le abre la puerta a la muerte, ya no hay manera de salir de allí. Ya no hay vuelta atrás. No le da tristeza, hermano. Cuántos jóvenes, jovencitas, yo veía allá donde yo vivo en un edificio, una niña un día ni siquiera vivía allá, no vivía allá. Y fue a visitar una tía, pero estaba que el novio la había terminado. ¿Sí? Y se subió al piso 13 y se tiró. Pasó derecho, hermano. Al infierno fue a salir. Tristemente, tristemente. ¿Por qué? Porque así los engaña Satanás.
engañados. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios habla acerca de la muerte, de no matar, Él está hablando porque Él es el que tiene el derecho, solo Él. Pero cuando la gente le abre la oportunidad a Satanás, Él aprovecha y entra. Mire que es importante ver, hermano, de cómo cuando alguien, por ejemplo, se quiere tomar la justicia por su propia mano, ¿eso qué es? Es ilegal delante de Dios, es asesinato, y eso lleva ¿a qué? A pecar contra Dios. Es pecado delante de Dios. Lo único que puede librar ese pecado es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es tan poderosa que puede, hermano, limpiar todo tipo de pecado si hay un arrepentimiento verdadero, una conversión verdadera. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todo pecado y limpiar de maldad. Todo pecado, hasta el mismo asesinato. La sangre de Cristo tiene el poder. Pero cuando una persona, dice la Biblia, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. A nadie le es permitido verter sangre humana por su propia cuenta para hacer prevalecer presuntos derechos. Nadie. Recuerde que allí en Israel había una figura llamada el vengador de la sangre. No era cualquier persona, era solo la persona escogida por la familia para ejercer ese derecho. Y era como el juez de la familia, el que tenía que asumir esas responsabilidades, pero nadie más. Y por eso, hermano, cuando alguien atenta contra otra persona, está invalidando el mandamiento de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: quien vertiere sangre de hombre, verá por otro hombre su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Por eso, hermano, también hay un punto que hay que tener en cuenta, y tiene que ver con los animales. Los animales, ahí entramos en otro tema acerca de la muerte. ¿Puede el hombre matar animales? Esta me diga, no, ni los zancudos, pastor, porque es pecado delante del Señor. ¿Sí? El asunto es que cuando pasa el diluvio, Dios le dice a Noé: todo animal que se mueve será para comer. Escúcheme esto. Y yo quiero que me acompañe allí en Génesis, por favor, para que miremos la identidad de este pasaje y la legalidad de lo que Dios permite acerca de comer. Dice Génesis capítulo 9, versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Verso 3: todo lo que se mueve y vive, dígalo, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive. Por eso, por allá en la China no dejan pasar las cucarachas, los ratones. Se mueve y vive. ¿Se puede o no se puede? Nosotros comemos hormigas por acá y no nos, ¿verdad? Se mueve y vive. El mandato de Dios es que, sí, yo sé, hay unos arrugando la cara como, oh, sí, porque no es nuestra cultura, ¿verdad? Pero en esa cultura, hermano, tal cual, es más, en las culturas orientales, hermano, comen todo lo que se, tal cual dice acá,
todo lo que se mueve y vive os será de alimento. ¿Por qué Dios pone eso? Porque al principio con Adán y Eva, Dios establece solo comida vegetal. No comían carne antes del diluvio. A partir del diluvio viene la carne. Todo lo que se mueva será para comer. Todo, hermano, recuerde, no es pecado, todo. Pero ¿qué dice Dios allí? Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que para poderse comer un animal hay que sacarle su sangre. Pero a lo que quiero llevar con este pasaje es a decirle que todo animal que se mueve os será para comer. Es diferente cuando es para diversión, como el toreo, como los gallos, como pelea de perros, como todo eso, hermano, que es ¿qué? Es para el maltrato animal. Eso no es avalado por Dios. Esa muerte de animales de esa manera no es avalado por Dios. Nosotros no apoyamos eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios establece es que usted puede, hermano, comer lo que quiera. Si tiene vida, si se mueve y tiene vida, se lo puede comer si usted quiere. Pero es para el sustento, para comer, no para diversión, no para otros fines, no, es para comer. Eso es lo que Dios establece y permite frente a los animales. Si es para su sustento, si es para su mantenimiento, ¿verdad? Porque por ahí hay ya grupos de animalistas que ya ni los pollos ya se pueden matar porque, ¿sí? No, ¿es para qué? Para comer, ¿sí? Usted puede tener una vaca y se la quiere comer, hermano, mátela y cómasela, no pasa nada. ¿Sí? Hay lugares, hermano, donde todo animal que se mueva se lo comen. ¿Sí? Y usted mira esos documentales de por allá, hermano. Yo veía nada más aquí en el MeToo. Recuerdo un video que mandó por ahí el pastor Edward. Aquí en el MeToo nomás, acá en Colombia. Y hay caldo de mono. ¿Sí? Y le sirven el caldo y la cabecita del mono ahí todo. ¿Sí? Que le da a usted como miedo comerse ese caldo, no vaya el mono reviva por ahí y lo muerda, ¿verdad? Pero si se mueve, se puede comer. Entonces, ¿hasta dónde, hermano, es permitido la muerte de un animal? Siempre y cuando sea para comer, ¿sí? A no ser que presente un peligro, una amenaza para usted, ¿sí? Está usted por ahí en la selva y le salió un tigre, ¿sí? Ahí toca mirar quién se come a quién. El que primero mate come. Pero todo, hermano, Dios lo dio para comer. Los animales, si se mueve, dice, es para comer. Lugares, hermano, que se comen las iguanas, se comen las culebras, se comen, ¿sí? Todo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Dios lo dijo. Por eso, hermano, esas personas, y hay religiones incluso, que hablan que no se puede comer cerdo. Tan descontextualizados. Recuerda cuando el Señor le muestra allá a Pedro un lienzo y le pone allá hasta cerditos allá, y Pedro dice, ay no. Sí, él fue otra vez a la tradición. No, nada inmundo puedo comer. Y Dios le dice, el Señor le dice, no llames tú inmundo a lo que yo santifiqué. Todo animal es santificado por Dios. ¿Por qué habían animales inmundos que Dios estableció inmundos? Porque iban a atravesar un desierto. Y físicamente esos animales iban a afectar, hermano. Hay estudios médicos científicos que estudiaron estos animales. ¿Por qué Dios los llamaba inmundos? Y era porque la dieta de ellos en el cuerpo de los israelitas hubieran causado hasta plagas que los hubieran matado en el paso del desierto por las altas y bajas temperaturas que iban a enfrentar. No crea que Dios hace las cosas por hacerlas. Dios, cuando establece animales inmundos, era porque le iban a afectar a su pueblo.
Pero cuando ya salen del desierto, ya están nuevamente en la tierra, donde hay otro ambiente, donde las temperaturas no son así, donde pueden ellos tomar agua, donde pueden hacer una cantidad de cosas que eran limitadas en el desierto. Hay otra vez libertad. Y por eso le habla a Pedro y le dice: lo que yo santifiqué no lo llames inmundo. Los animales, hermano, la carne animal está vigente, usted puede comerla, no peca con eso. Si usted dice: no, es que el marranito prohibido, ¿sí? Si usted no puede, hermano, traiga lo que alguien aquí le hace. No es prohibido. No peca usted cuando come, ¿sí? Además, cuando la Biblia habla de eso, dice: y además la oración santifica todo. Pero hay que orar por los alimentos, ¿sí? Y no esas oraciones así de hambre que, uy, el que nació en Belén, bendigas tu amén y hágale. De verdad, hermano, que usted santifique, que le dé gracias a Dios por los alimentos de los que está participando, comiendo. No peca con eso. Pero la muerte, hermano, en el caso de los animales, siempre y cuando sea para el bienestar, para el mantenimiento, para la comida, hermano, es permitido. ¿Qué es lo que pasa hoy día, hermano? De esas, por ejemplo, corridas de toros que hacen y el asesinato allá y la diversión y todo el mundo. ¿Sabe que todo eso se empieza desde el tiempo griego, hermano? Que empieza todo eso, ¿sí? Inicialmente que lo hacían ni siquiera con animales. Recuerde que se inició con esclavos que los sacaban allá. Y los gladiadores, hermano, acababan con ellos. Y esos eran los espectáculos. Que después en Roma se volvió, hermano, eso lo que hacían las festividades romanas, que duraban, hermano, hasta un mes, hasta 3 meses duraban esas festividades. Y los emperadores daban, hermano, para que la gente comiera, repartían allá comida en las festividades y todo el mundo allá disfrutando de las festividades y del deleite de matar allí esclavos y animales y todo eso. Incluso los cristianos fueron parte de ese show cuando los llevaban, hermano, como carne para los tigres, para los leones hambrientos, para que los mataran los gladiadores. Todo eso está escrito en la historia de la iglesia, cómo fueron muertos, hermano, en los coliseos romanos. Unas masacres que hacían. Ahora las han disfrazado otra vez con el toreo y con otras cosas, pero sigue siendo el mismo asesinato, y eso es pecado delante de Dios, porque no hay un fin de mantenimiento. Tampoco, hermano, está permitida la venganza. Solo, hermano, como dice Números 27, ese 27:10, aquella persona que estaba delegada para eso, ya les expliqué acerca del vengador de la sangre. Génesis capítulo 27, mire lo que nos dice, 27:10. Y tú la llevarás, perdón, Números 27, números, perdón que me equivoqué. Números capítulo 27, versículo 10, y dice así: y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si tu padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de esta será para los hijos de Israel. Esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Aquí, este contexto nos está hablando de las que eran las hijas de Zelofejad, que ellas no tenían herencia, pero se necesitaba un pariente, que esa persona era ese juez de la familia, el que era encargado de los asuntos legales dentro de la familia a la hora de que alguien quedara sin tierra, que alguien quedara desprotegido. Esa persona era la encargada de eso, lo que se conocía como el pariente cercano. Pero este pariente, hermano, era delegado para los asuntos legales, pero también delegado como ese vengador de la sangre. También habla allí.
la venganza no fuera inmoderada, se limitó mediante el principio que fue quizás después malentendido del ojo por ojo o diente por diente, que habla Éxodo capítulo 21 y Éxodo capítulo 24. Y por eso allí, hermano, se realizó una incontrolada sed de venganza, porque todos ya no le podían hacer nada, porque todo era ojo por ojo, diente por diente, y todos, hermano, actuando de esas maneras. Luego, la venganza, hermano, se restringió en Israel a medida que se iba desarrollando todo el ordenamiento legal allí, subordinado al control por parte de la autoridad. En Éxodo capítulo 21, del versículo 18 al 25, habla precisamente de lo que les hablaba ahorita acerca de las ciudades de refugio de la historia que les conté, acerca de la persona que podía, en caso de que cometiera un asesinato, ir a la ciudad de refugio. Recuerde, la ciudad de refugio era exclusivamente para las personas que eran sin culpa en un asesinato. Si la persona era culpable, lo había hecho con sevicia, y iba y se metía en una ciudad de refugio, de allí lo podían matar, sacarlo para que muriera. ¿Por qué? Porque lo hizo, hermano, con sevicia, lo hizo sabiendo, y por eso era digno de muerte. No lo cubría, hermano, no lo cubría precisamente la ley de la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque conociendo, sabiendo, por eso es que nos dice allá en el Nuevo Testamento, nos habla de ay de aquel que tenga por inmunda y pisotee la sangre de Cristo. ¿De qué? ¿A qué está haciendo referencia eso? A aquella persona que conociendo el camino de Dios, conociendo la verdad, y aún así decide, hermano, pecar, pisotear la sangre de Cristo. Dice la Biblia, no le espera, aquel que no se arrepiente, no le espera sino esa horrenda expectación de juicio, porque tiene por inmunda, dice, la sangre de Cristo. Porque ya, hermano, la sangre nos limpia, nos santifica, nos quita esa cobertura de muerte que teníamos, nos da vida. Pero si nosotros voluntariamente, siendo libres, volvemos a pecar, pisoteamos la sangre de Cristo. Por eso, Dios, el creador de toda la vida, Él protege la vida del hombre, porque es la creación hecha a su imagen y a su semejanza. Pero mire que lamentablemente en la sociedad que vivimos, una sociedad de doble moral, hoy día le dan derechos, hermano, a un perro, a un animal, y se los quitan a un bebé. Hoy tiene más derechos un perro que un bebé que está en el vientre. Más derechos tiene. Vaya, péguele usted una patada a un perro y que el dueño se dé cuenta y vaya que lo... ¿Sí? Hasta la cárcel puede ir usted a dar. ¿Sí? Hoy tienen, hermano, más derechos los perros. Qué triste en esa sociedad de doble moral. Pero la vida de un bebé que está en el vientre no tiene derechos. Solo por una cosa legal, que porque dice que hasta que nazca es ciudadano colombiano y tendrá todos los derechos, antes no. Yo hablaba con una abogada en la ciudad de Bogotá, precisamente hace unos meses atrás, que ella trabaja allí en una de las cortes, y yo le decía, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué todo esto del aborto? Y me decía, pastor, sencillo, porque la Constitución dice que la persona tiene derechos, si es colombiano, al nacer. Antes no tiene derecho. Y por eso los que están a favor del aborto seguirán ganando y diciendo más. Ya van no sé en cuántas semanas, creo que han aprobado ya, y van a llegar hasta que los 9 meses seguirá. ¿Sabe por qué? Porque así lo reza nuestra Constitución. ¿Ve? Ya van 6 semanas, creo, ¿verdad? Ya van 6. Y acuérdese, cuando le diga que llega a 9,
¿sí? A 9. ¿Por qué? Porque así lo reza la Constitución. Pero mire cómo las leyes humanas, lamentablemente, hermano, están en contravía de Dios. Pero aún así, aunque hayan leyes humanas, no queda invalidado el mandamiento. Ellos lo invalidan con sus leyes, pero delante de Dios sigue siendo pecado. Toda persona, hermano, que se presta, que lo comete, porque hay mujeres que cometen aborto conscientes y lo hacen, es pecado delante de Dios. Hoy día en la sociedad que estamos, ¿cuántas, hermano, niñas para esconder un embarazo abortan? Cantidad, hermano, las estadísticas son impresionantes. Abortan, y eso es pecado grave delante de Dios. Eso es asesinato, se está invalidando el mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué me dice de todos los que participan? Todas las personas, hermano, de esa cadena de muerte que hay en eso, todos tienen culpa. Ay, pero es que, ¿qué va a hacer uno? Entonces pierde el trabajito. La Biblia dice que es mejor, hermano, perder el trabajito, perder el mundo, pero ganar el alma. ¿Sí? ¿Qué saca usted con ganarse a todo el mundo? Pero perder su alma. Y allí está la moral que aprendemos de Dios. Todas estas son leyes morales de Dios. Dios está en contra del asesinato. Dios está en contra del matar. Solo Dios avala, le repito, cuando es legal o es a través de juicio. Si una persona es culpable en juicio y el veredicto es pena de muerte, es aprobado por Dios, porque está dentro de la legalidad de la pena de muerte. Le repito, en la Biblia, lo que Dios hace con todas las naciones cananeas, que se dice, pero ¿por qué Dios mandó que los mataran? Porque Dios realizó juicio a esas naciones. ¿Por qué? Porque esas naciones conocieron. Usted mira la genealogía de todas esas naciones, y todas esas naciones, sus padres, sus antecesores, todos conocieron la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Dios les dio tiempo para que se arrepintieran. No lo quisieron hacer, se volvieron naciones sanguinarias, naciones que no temían a Dios. Mire, todos esos cananeos, recuerde, eran los que adoraban al dios Moloc. Y el dios Moloc era una estatua gigante de bronce con los brazos extendidos, que le metían fuego y la ponían al rojo vivo. Y cuando esos brazos estaban al rojo vivo, le lanzaban bebés a los brazos vivos. Los bebés se lo lanzaban allá a los brazos de Moloc, que para que les hiciera favores. Moloc. Eran perversos, eran malos, hermano. Esos pueblos eran cuando iban a la guerra, cogían a las mujeres embarazadas y con la espalda, hermano, la espada le abrían los vientres. Cogían a los bebés pequeños y los estrellaban contra los muros. Eran, hermano, bárbaros, terribles. Y por eso Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran, que volvieran a Dios. Todas esas naciones no lo hicieron, cada vez más se hundieron más en el pecado. ¿Qué hizo Dios? Juicio sobre esas naciones. Israel fue el ejecutor del juicio de Dios. Por eso Israel era libre. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios lo mandó matar? Porque recuerde que Él es el juez de toda la tierra. Y Él ejecutó juicio sobre naciones como esa, como lo hizo por ejemplo con Sodoma y Gomorra. Dios hizo juicio sobre esas naciones. ¿Por qué? Porque no había quien intercediera, no había justos allí, y Dios mandó fuego del cielo y acabó con esas naciones. Dios hace juicio, recuerde, Él es el creador, pero también es el juez de toda la tierra, y como juez tiene el derecho de ejecutar sentencia. Y esa sentencia, ¿quién le tocó ejecutarla? El pueblo de Israel. Ellos fueron los que Dios mandó a ejecutar la sentencia de Dios. No fue un capricho de Dios, no fue matarlos por matarlos, fue un juicio legal de Dios a esas naciones que tuvieron su tiempo de arrepentimiento y no buscaron a Dios, no se arrepintieron. Le repito, usted mira la genealogía de todos esos pueblos amorreos, hermano, de todos esos pueblos cananeos. ¿De quién vienen? Por la línea de Can, del hijo de Noé. Por allí vienen, hermano, por la línea de Sem, todos los pueblos que estaban allí. Los de Cam fueron los que fueron al África, los de Sem, toda esa línea. Y recuerde que Sem
fue el de los hijos de Noé el que más años vivió. El que estuvo, hermano, presente allí enseñando la ley de Dios. Incluso el mismo Abraham estuvo en el tiempo de que Sem todavía estaba vivo. Usted mira la genealogía, la línea de tiempo, y se da cuenta que Abraham vive cuando Sem todavía está vivo. Y por eso cuando se estudia teología, se habla de una gran posibilidad de que ese Melquisedec fuera Sem. Porque Melquisedec es un título. El Melc quiere decir el rey y sacerdote. Y este hombre era el hombre más importante que había en el tiempo de Abraham. Era el hombre más importante porque era descendiente de Noé. Y usted mira la línea de tiempo y Abraham está vivo y Sem todavía está vivo. Y uno dice, ¿quién era tan importante en ese momento? Esa figura física, porque el libro de Hebreos nos habla de Melquisedec hablando como Cristo y una semejanza acerca de Cristo. Pero en la realidad había un hombre allí que era rey y sacerdote. ¿Y quién podía ser? Hay una gran probabilidad que fuera Sem, ese hombre que estaba allí. ¿Y qué quiere decir eso? Todos esos pueblos que estaban allí conocieron la ley de Dios, los mandatos de Dios, los sabían y los conocían. Pero ¿qué hicieron? Se fueron tras el pecado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Hacer juicio sobre las naciones. Ellos, todos los pueblos cananeos, son descendientes de Sem, recuerde, el hijo de Noé. La línea por donde también venía el pueblo de Israel. Recuerde de dónde sale Abraham, de Ur de los Caldeos. Y es allí, de toda esa región, donde están todos estos pueblos cananeos. ¿Conocían a Dios? Sí, lo conocían. Pero ¿qué sucedió? Prefirieron irse tras de Baal, tras de Moloc, tras de Acera, seguir a estos dioses. ¿Y qué vino? Juicio de Dios. Eso pasa como alguien conoce, hermano, las cosas de Dios y quiere irse tras el pecado, quiere irse tras las cosas de este mundo, quiere irse tras las cosas, hermano, que están en esta vida. ¿Qué le espera? Juicio de Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios totalmente y absolutamente justo. Y cuando Él ejecuta, hermano, la muerte, es porque ya ha dado tiempo para que se arrepienta, porque no hay nadie tan misericordioso como Dios. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y cada vez que Dios ejecutó un juicio sobre una nación, es porque les dio tiempo para que se arrepintieran y no lo quisieron. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios asesino, Dios no es un Dios que manda a matar gente porque se le da la gana. No, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, hermano, pero también recuerde que no tiene por inocente al culpable, que Él ejecuta su juicio y su juicio es verdadero. En Apocalipsis dice, justos, verdaderos son sus caminos, hablando allá, ¿verdad? Él es justo, hermano, real, verdadero. Ese es Dios. Y Dios, hermano, no puede ser tenido como alguien que se le da la gana matar y asesinar. No, Él no es ese. Ese es otro Dios, no sé de quién. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios que es absolutamente justo. Absolutamente. Y no podemos dudar de su justicia porque ya conocemos que Él es verdadero. El no matar, el no asesinar es un mandato de Dios, hermano, y hay que cumplirlo. Hay que mantenernos en el mandato del Señor. Hoy, como creyentes, hermano, todavía seguimos vigentes en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora que vivimos en Él, hermano, mucho menos pensamos en muerte, en asesinato. Pensamos ahora en vida, en la paz que solo Cristo puede dar a todos aquellos que creemos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie, por favor, en esta hora. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar a Dios. Padre celestial, en este momento, Dios, te damos a ti toda gloria y honra. Agradecidos estamos, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres grande, eres poderoso, mi Dios. Estamos agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas. Mi Dios bendito de la gloria, obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Padre, este mandamiento de no matar, Señor, está claro en nuestras vidas. Está claro, Señor, el mandamiento en nuestros corazones.
Señor, confiamos en ti, sabemos que eres un Dios justo, un Dios real, un Dios verdadero, pero también un Dios que no tiene por inocente al culpable, un Dios que todo lo conoce, todo lo sabe, pero que es fiel y verdadero. Aleluya. Señor, te damos gracias por estar con nosotros en esta hora. Yo te pido que nos sigas ayudando. Yo quiero, hermano, que usted levante su mano hoy al cielo y vamos a decirle al Señor que nos ayude a nosotros. Pero yo quiero que usted me ayude a orar por algo. Y es que vamos a orar por esa juventud y adolescentes que no tienen ni idea cuando se flagelan su cuerpo, que le están abriendo puertas a Satanás. No tienen ni idea cuando tienen pensamientos de suicidio. No saben que Satanás está allí detrás de esa decisión para arrebatarle su vida, llevarlos al infierno. Yo quiero que usted levante sus manos hoy al cielo. Yo creo que usted tiene familia, tiene hijos, tiene sobrinos, nietos quizás, que Satanás los engaña hacia el suicidio. Aunque usted no lo crea, Satanás se ha metido hasta con jóvenes cristianos, que les ha puesto pensamientos de suicidio. ¿Por qué no levantar nuestras manos hoy y decirle: Señor, ten misericordia de ellos? Que Dios guarde nuestros hijos, Dios guarde nuestras hijas, porque tristemente irían al infierno, tristemente perderían su alma en el infierno. Dios tenga misericordia de sus nietos, de sus sobrinos. ¿Por qué no le pide a Dios misericordia hoy? Dígale: Dios, abre sus ojos, dales entendimiento, que tu palabra, Señor, los alumbre y los alcance. Que sea Dios obrando, que sea Dios teniendo misericordia, que Dios nos ayude y ayude a nuestras familias. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos guarde. Vamos, levanta tus manos, dile: y que fluyó por amor. Aleluya. Vamos a decírselo. Y hay poder en la sangre y que Él derramó. Dile al Señor: y hay poder en la sangre. La sangre de Cristo tiene poder sobre la muerte. Yo por amor. Fue su muerte la que nos dio vida. Recuerda que el vengador de la sangre, que es Satanás, estaba detrás de nosotros. Quería acabar con nuestra vida, pero Cristo entregó su vida allí en la cruz, derramó su sangre por todos nosotros, y hoy tenemos vida gracias a Él. Y que fluyó por amor. Aleluya. Y hay poder levantar sus manos y decir que hay poder en la sangre. Vamos a decirlo todo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor, por el amor que nos tuvo
Espíritu a todos nosotros. Dile: hay poder en la sangre y que derramó. Oh, qué poder tan grande. Hay poder en la sangre. Aleluya. Que fluyó por amor. Yo quiero que usted levante sus manos. Vamos a decirle: Señor, queremos que nos cubras con tu sangre. Sabe que la sangre de Cristo no va a permitir que el vengador de la sangre, que el enemigo, pueda atentar, pueda matarle, pueda destruirle sin el permiso del Creador. No podrá. Y dile: Señor, cúbreme con tu sangre a mí, cubre mi familia, cubre mi casa, cubre todo lo que me has dado con tu sangre. Díselo: cúbrelo, Señor, porque Satanás no tiene poder cuando la sangre de Cristo ha sido derramada y hay una cobertura. Esa sangre derramada tiene cobertura sobre nuestras vidas. Usted tiene que mantenerse en Cristo, pero esa sangre no va a dejar que Satanás pueda dañarle, pueda destruirle. No puede. Tu sangre me perdonó. Tu sangre, Aleluya. me limpió. Dígalo. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre Dígalo. me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Y hay Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder. Hay poder en la sangre que derramó. Padre Celestial, te damos gracias por estar en esta mañana con nosotros. Señor, tu sangre es suficiente para librarnos del mal. Gracias por morir como sumo sacerdote y derramar tu sangre en la cruz por mi maldad y por mis pecados. Bendice a este pueblo, Dios. Derrama sobre ellos tu sangre. Lávalos, límpialos. Pero también bendícelos, Dios. Ayúdalos. Derrama bendiciones hasta que sobre y abunden, Señor, sobre las vidas, Padre. Glorifícate de manera especial. Bendice a tu pueblo, Señor. Derrama sobre ellos bendición abundante. Te lo pedimos y te damos gracias, Dios.